Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 3 de programación en Java. Bien, hoy vamos a terminar de ver cuáles son los tipos, ¿vale?, de variables que existen en Java. Vamos a ver un poco las diferencias que tienen. Vamos también a ver qué son los casts, ¿vale?, las conversiones explícitas, para solucionar un pequeño problema que tuvimos, para saber solucionar este tipo de problemas de conversión, cuando queremos, por ejemplo, asignar un double a un int o viceversa. También vamos a ver qué son los literales y también vamos a ver cosas nuevas, ¿vale?, que vienen en el JDK 7, es decir, la versión 1.7 de Java. De acuerdo. No sé si os habéis fijado, ¿de acuerdo? He creado un proyecto, ¿vale? Lo he llamado capítulo 3, que es el nombre del capítulo, ¿vale? Para cada capítulo siempre voy a crear un proyecto, ¿vale? Así lo tengo organizado. Y también he creado una clase, ¿vale?, que la he llamado capítulo 3.java, ¿vale? Todo esto deberíais ya saber hacerlo. Ya os enseñé el capítulo 1, si no me acuerdo. Y también en la clase capítulo 3 he añadido el método main, ¿vale? Importante, si no nuestro programa no se ejecuta, ¿vale? Public static void main, con los argumentos, bueno, tiene uno, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto ya pues podemos ir empezando, ¿de acuerdo? Y lo primero que voy a cubrir, aparte, porque en el capítulo anterior ya vimos algunos tipos de datos, ¿de acuerdo? Era un capítulo de introducción a las variables, os expliqué un poco así en general. Vimos los int, vimos los float y vimos los double, ¿de acuerdo? Estos dos últimos eran decimales, ¿vale? Tipos de valores decimales. Vale. Antes de continuar con los demás tipos de variables, me gustaría comentar una cosa, ¿de acuerdo? Una cosita que es bastante importante porque lo dejé en los valores decimales y os quiero hablar de los casts. ¿Qué son los casts? ¿Para qué sirven los casts? ¿Y cómo nos pueden salvar? Bien, por ejemplo, imaginaros, ¿vale?, que queréis hacer una operación decimal, ¿de acuerdo?, una suma o una multiplicación con dos decimales, ¿de acuerdo?, y queréis guardar ese valor decimal en un valor entero, es decir, en una variable de tipo entero, ¿vale?, que son los int. Vale, no se puede hacer directamente porque surgiría un error. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Yo voy a declarar dos variables double, ¿vale?, una que se llame x, voy a llamarla a, ¿vale?, otra que se llame b. ¿De acuerdo? A la A le voy a asignar el valor 2,3, ¿vale? Y a la B el valor 5,2 o 5,4, ¿vale? Acordaos que esto de aquí se llama inicialización y declaración. Bueno, declaración porque declaramos la variable y la inicializamos en el momento de su declaración. ¿Podemos hacer esto? Sí, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿de acuerdo? Perfectamente, sin ningún problema se puede hacer. Pero, ¿para qué vamos a gastar líneas si se pueden hacer aquí directamente? Vale, de acuerdo. Entonces, yo quiero guardar, ¿de acuerdo?, el resultado de, yo qué sé, la multiplicación de 2,3 por 5,4 en un valor entero. Es decir, va a haber una pérdida de datos. ¿Por qué? Porque un int, ¿de acuerdo?, que lo voy a llamar resultado, un int no puede almacenar valores decimales. Es decir, yo puedo decir aquí el resultado, ¿vale?, que es nuestra variable int, es igual a por b, ¿no? Y fijaos, os va a aparecer un pequeño error, ¿vale?, en Eclipse o en NetBeans o donde estéis, seguramente es lo más probable, diciendo type mismatch cannot convert from double to int. Es decir, no se puede convertir de double a un entero, es decir, de un valor decimal a un entero. Lo que necesitamos aquí es una conversión explícita, ya que implícitamente no lo hace. Vamos a decirle, yo quiero que me multipliques estos dos números y el resultado, ¿vale?, quiero que me lo conviertas en un int, ¿vale? De acuerdo. Ups. Como es una operación, lo ponemos entre paréntesis también, ¿de acuerdo? Esto es así, perdonad, de acuerdo. Se me ha ido la olla. Vale, entonces, os explico qué está pasando aquí. Tenemos la multiplicación de A por B, ¿vale?, que son los tipos decimales, ¿de
acuerdo? Cuyo resultado también será decimal, ¿no? Es decir, 2,3 por 5,4 nos va a dar un valor de 12,42, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos guardar este resultado en un valor entero, ¿vale? Una variable que se llama resultado, que es de tipo entero, esta parte decimal, el 42, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no se pueden guardar valores decimales en una variable de tipo entero. Entonces, tenemos que hacer una conversión explícita, o que también se llama cast, ¿vale? Vamos a castear poniendo entre paréntesis, ¿vale? Delante, bueno, delante, detrás, depende del punto de vista, para mí es delante de la operación, ¿vale? De las variables, y entre paréntesis poniendo la palabra reservada, es decir, un int, un float, lo que queráis convertir, ¿de acuerdo? Es decir, esta operación la quiero convertir en un int, ¿vale? Y esto se va a guardar en el resultado. Vale, vamos a imprimir un momento este resultado para ver en realidad qué resultado ha guardado. ¿De acuerdo? Acordaos del system.out.println, ¿vale? Que nos imprimía en la pantalla de la consola, ¿de acuerdo? Aquí abajo, lo que nosotros quisiésemos. En este caso estoy imprimiendo el resultado, que es una variable, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a darle aquí al play. Y vais a ver que tenemos un 12. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Esto se llama truncamiento, es decir, lo que ha hecho el cast, ¿vale? De int, ha cogido la parte decimal y la ha truncado. Directamente ha dicho, fuera, no te necesito. Es decir, no es que no le necesite, sino es que no puede guardar un valor decimal. Entonces esto se llama un cast, ¿vale? Se puede hacer también viceversa. Es decir, quiero hacer, lo que acabo de hacer ahora es cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Quiero hacer una operación con ints, ¿vale? Y quiero guardarla en una variable double, ¿vale? ¿Qué resultado? Fijaos que aquí no dice nada. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que se dice una conversión implícita, ¿de acuerdo? Implícitamente la hace sin que nosotros pongamos nada, porque no lo necesita. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de datos. En el caso contrario sí había pérdida de datos, es decir, esa parte decimal se perdía. Por eso salía el error. El error no sale si no hay pérdida de datos. En este caso no hay pérdida de datos nunca, jamás. Desde int a double nunca, pero de double a int sí, porque se pierde esa parte decimal y esa parte decimal son datos. Y en informática los datos son bastante importantes. De acuerdo. Se puede hacer, pues, un cast. Pues, epa. Sí, perfectamente, se puede hacer, es decir, en vez de que haga la conversión implícitamente, tú la haces explícitamente. Pero bueno, es una tontería, no hace falta hacerla porque ya la hace el compilador por nosotros. Bien. Estos son los casts, ¿vale? Sirve para hacer, pues, conversiones de un tipo para otro, ¿de acuerdo? Funciona con cualquier tipo de datos. Y hablando de tipo de datos, vamos a empezar a ver los tipos de datos que existen en Java, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con uno muy divertido, que es el boolean, ¿vale? El tipo de dato lógico, ¿vale? Que se escribe de la siguiente manera. El tipo se llama boolean, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una keyword, es una palabra reservada, como int, como float, como double, solo que es diferente, ¿de acuerdo? Estamos aquí declarando una variable boolean, ¿vale? Y yo qué sé, la voy a llamar mayor de edad, ¿vale? Punto y coma. Vale, este tipo de dato, ¿vale? Booleano, ¿vale? Se dice un valor booleano. Es un tipo de variable que solo puede aceptar dos posibles valores, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Si os acordáis de los ejercicios de inglés, de dime esto si es verdadero o falso, bueno, pues esto más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una variable que se llama mayor de edad, que es de tipo booleano. Aquí solo podemos decir sí o no, no podemos decir a lo mejor. Solo puede haber 0 o 1, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿soy mayor de edad? Pues true, por ejemplo, ¿vale? Hemos dicho que, bueno, pues sí, es verdadero, ¿no? Podemos en cualquier momento imprimir pues este valor, ¿vale?
mayor de edad, ¿de acuerdo? Y fijaos aquí en la consola, imprime true, ¿vale? ¿No soy mayor de edad? Pues false, ¿de acuerdo? Solo puede coger esos dos valores. O sea, no... Si pones un 56 te va a decir que, oye, ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿vale? Solo acepta verdadero y falso. Y el booleano es bastante útil, sobre todo, os voy a poner yo que sé, un caso en el que puede aparecer este tipo de valor, que es, por ejemplo, cuando hay una batalla en un videojuego, ¿de acuerdo? De una batalla de un videojuego de RPG, ¿de acuerdo? En el que hay un bucle, ¿vale? Que está todo el rato batalla, 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 batalla. Y hay una condición, ¿vale? Que es una variable booleana que es el jugador está vivo, ¿vale? Y es verdadera. Cuando esa variable cambia a false, es decir, que el jugador ya no está vivo y ya ha muerto, ¿vale? Eso es un caso posible en el que se puede utilizar este tipo de valor. Bastante útil, la verdad. Lo iremos viendo en los ejercicios que iremos haciendo. Vale. Otro tipo de valor también, bueno, si trabajáis a nivel de bits, ¿vale? Hay una variable que es byte, ¿vale? Como muy bien sabéis, o no, un byte son 8 bits, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y aquí pone, yo qué sé, ¿vale? Esto es un byte, ¿vale? Es una secuencia de 8 bits. Un bit es o 0 o 1, ¿de acuerdo? Entonces, un byte, como bien hemos dicho, la voy a llamar X, ¿vale? Por darle un nombre, puede almacenar, un número, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa a tener en cuenta, que es la siguiente. Un byte, ¿vale? Como ocupa, pues eso, un byte, ¿de acuerdo? Digamos que el rango numérico de esta variable es 128 en positivo y en negativo, ¿vale? Es decir, yo no puedo decir 129, ¿vale? Es decir, me he salido del rango. Esto tiene un rango, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho antes que las variables ocupaban un sitio en la memoria RAM, ¿no? Pues ese sitio que ocupa en la memoria RAM es pequeñito, es solo de un byte. Y los posibles valores numéricos para un byte es en 128 positivo y negativo, ¿vale? Si fuese solo positivo, ¿vale? Sería algo como 2 elevado a... ¿Vale? Ahora os explico lo del 2 elevado. 2 es la base numérica. Binario, por ejemplo, es 0 o 1, ¿no? Son solo dos posibles valores. Y se eleva al número de bits, que en este caso son 8 bits, ¿vale? Entonces, la posibilidad numérica, ¿vale? El posible rango que podemos tener nosotros al almacenar un byte positivo es de 256, pero claro, hay que separar los positivos con los negativos, es decir, nos queda 128 positivo negativo. Creo que había, no sé si en negativo era 127, no me acuerdo exactamente, o era en positivo. Vale, ¿ves? Sí, es en positivo, es 127, ¿ves? A partir de 128, o sea, en 128 inclusive no se puede ya, ¿vale? Porque se sale del rango, porque esta variable ocupa un byte, ¿vale? Y no puede guardar más, ¿vale? Eso es importante, una cosa a tener en cuenta con las variables, el rango de datos, o sea, del posible valor numérico que puede almacenar, ¿vale? Hay otro tipo de dato, ¿vale? Char. En principio, este tipo de dato viene de carácter, ¿vale? Carácter, ¿vale? Cogen, digamos, esta parte, ¿vale? Char, de carácter, que nos permite almacenar, pues, caracteres. Es decir, yo puedo coger aquí y decir, quiero almacenar una A, ¿de acuerdo? Hay que tener una cosa muy, muy en cuenta. Fijaos en las comillas simples. En ningún momento estoy utilizando comillas dobles, ¿vale? Porque si utilizas comillas dobles, lo va a coger como un string. Ya veremos qué es un string. Tened mucho cuidado con esto, que es un error que se suele cometer. Cuando queréis guardar un carácter, como en este caso, que estamos guardando un carácter en esta variable char, hay que utilizar comillas simples, que en el teclado español, para sacar las comillas simples, pues es simplemente dándole al botón que está a la derecha del 0.
no del teclado numérico, ¿vale? Que está, digamos, encima de la P, ¿vale? El del signo de interrogación. Bueno, esto es una cosa bastante importante, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar aquí una tabla, ¿vale? Bueno, no la voy a mostrar. La voy a buscar. Si os vais a internet, ¿vale? Y vamos, por ejemplo, y buscáis esto, ASCII, ¿vale? A-S-C-I-I, ¿vale? Y nos vamos a imágenes. Vais a ver, por ejemplo, aquí tengo yo una tabla, ¿vale? Y en informática, ¿vale? Cada carácter tiene un valor numérico. Es decir, la A, por ejemplo, ¿vale? La A minúscula, tened cuidado, no la mayúscula. La minúscula, si vamos aquí a la tabla, ¿vale? Aquí está. Tiene un valor numérico de 97. No os confundáis con decimal y hexadecimal, ¿vale? Hexadecimal es otra cosa. Yo estoy hablando de los valores decimales, de nuestro sistema, del sistema numérico en base 10, que es el sistema que utilizamos nosotros día a día, cotidianamente, ¿no? Entonces, el símbolo de la A, es decir, su valor numérico es 97. Es decir, decir aquí que char es igual a este carácter y decir que char es igual a 97 es lo mismo, y os lo voy a demostrar. Vamos a mostrar aquí con un sistema onPrintln, ¿vale? Para que muestren la consola. Vamos a mostrar la variable ch, ¿vale? Le damos al play y vais a ver que, anda, imprime una A. ¿Por qué? Si he puesto un número. Porque Java y bueno, y muchos lenguajes de programación se suelen basar, pues, de esta tabla, ¿vale? El código ASCII, ¿vale? Que es una tabla con caracteres y números. Es decir, a este carácter le corresponde el número 68, a la A minúscula le corresponde el carácter 97. ¿Qué pasa si yo hago una operación aritmética? Es decir, aquí 97 más 1, ¿qué va a pasar? Me imprime una B. Anda, ¿por qué? Porque está en el 98. Vale. Mucha gente, ¿vale? Dice, vale, entonces char ¿para qué sirve? ¿Para almacenar números o caracteres? Para las dos cosas, en realidad. Aunque como es una variable pensada precisamente para los caracteres, pues es preferible utilizarla solo para caracteres, ¿de acuerdo? Char, si no me equivoco, tiene un peso, bueno, un tamaño de 16 bits, es decir, de 2 bytes, ¿vale? O eso es lo que ocupa en memoria, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí una cosita, ¿de acuerdo? Ya que los números, bueno, los caracteres al fin y al cabo son números, ¿qué pasa si yo utilizo un int en vez de un char? Y en este int almaceno el 97, que en ASCII es la A, ¿de acuerdo? Si yo intento imprimir esto, me va a sacar un número. ¿Por qué? Porque int es el tipo de valor numérico entero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hago un cast? ¿Os acordáis del cast, no? Os lo he enseñado hace unos 20 minutitos aproximadamente. El cast, le estoy diciendo, quiero que me imprimas esta variable, que es numérica, pero antes de imprimirla, hace una conversión a char. Es decir, fijaos ahora mismo, me está imprimiendo una A. ¿Por qué? He convertido este int en un char. Aquí directamente en la impresión. ¿Os habéis fijado de la potencia que tienen los casts? Es bastante útil, lo utilizaremos bastante. Vale. Tenedlo en cuenta, esto es importante, mucha gente se suele equivocar. Los char sirven para almacenar caracteres, ¿de acuerdo? Los puedes almacenar numéricamente o en forma de carácter, ¿vale? Pero para carácter no puedes poner la A directamente, tienes que poner las comillas simples y luego el carácter que quieres almacenar. Mucha gente se piensa que solo es para almacenar caracteres, pero en realidad también lo puedes utilizar para números, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo utilizo para caracteres. Ya tengo el int para números y el sort y bastantes variables más. Y hablando del sort, vamos también a presentarlo. Short. Short. Si sabéis un poco de inglés, sabéis cuál es el significado de la palabra short. Significa corto. Vale. Short es una variable de tipo numérica, ¿vale? Entera, ¿vale? Que sirve para almacenar
números, pero ocupa menos espacio que el int, ¿de acuerdo? Ocupa la mitad que un int, es decir, un int ocupa 4 bytes, es decir, 32 bits, si no me equivoco, que estoy con las conversiones que no me entero. Y el short es la mitad que el int, es decir, en vez de ser 4 bytes, son 2 bytes, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿por qué han hecho un short? Bueno, pues muy fácil. Imaginaos que queréis almacenar la edad de una persona, ¿vale? En mi caso, 21 años. Y, claro, os viene la siguiente duda a la cabeza. ¿Para qué voy a almacenar la edad de una persona en una variable de tipo entero, de un int, ¿vale? Que es un rango mucho más grande, ¿vale? Cuando tengo una variable que ocupa menos espacio en la memoria, ya que una persona difícilmente creo yo que pueda superar los 130 años o ni siquiera llegar a 200, ¿vale? Entonces, short, ¿vale? Hasta incluso, fíjate, hasta incluso podemos utilizar un char. Acordaos que el char tenía un rango positivo máximo de 128, es decir, no podíamos, bueno, sin incluir el 28, bueno, el 8, ¿vale? Ya es 127, ¿vale? Entonces, no estoy al tanto de las noticias, no sé si ha habido alguna persona en el mundo que ha vivido hasta los 128 años, pero normalmente no suele ser así. Y, claro, dices, ¿para qué voy a utilizar un int, ¿vale? Que un int son 32 bytes, como hemos dicho. Fijaos el rango del int, ¿vale? En el int podemos almacenar hasta este número. Vale. Que alguien me explique, por favor, si hay alguna persona que vive esos años. Cuando vivamos esos años, utilizamos ints para almacenar edades. Pero de momento no es necesario, es una pérdida de espacio en la memoria. ¿De acuerdo? Podemos utilizar un short o incluso un char, pero bueno, yo utilizo un short, ¿de acuerdo? El short, como hemos dicho, que es la mitad, ¿de acuerdo? Que un int, ¿vale? Tiene un rango de 16 de... No, eso es ahora, ¿vale? De 32.768. Ya es menos que el int, ¿vale? Ocupa la mitad de espacio que un int y nos permite almacenar pues una edad de una persona, ¿de acuerdo? Y así ahorramos espacio en la memoria RAM. Siempre hay que intentar hacer programas, ¿de acuerdo? Que no ocupen más espacio de lo normal en la memoria RAM, ya que eso nos ayuda a la hora de optimizar el programa y que funcione mejor, ¿de acuerdo? Entonces, short, ¿vale? Recapitulamos. Short es un tipo de variable, ¿de acuerdo? Que nos permite almacenar números, ¿de acuerdo? Hasta cierto rango, ¿vale? Es la mitad de grande que un int, ¿vale? Me refiero al rango y a lo que ocupa, ¿vale? Entonces, pues nada, se imprime igual que todas las variables, ¿vale? Edad. Podemos decir... ¿De acuerdo? Vamos a play, vemos aquí, mi edad es 21, perfecto. Entonces, habiendo visto casi todos los tipos de variables, nos queda, si no me equivoco, una última, ¿de acuerdo? Que, bueno, acabamos de hablar de un tipo de variable que ocupa muy poquito, ¿vale? La mitad de espacio que un int, ¿vale? Al igual que hay uno pequeñito, hay uno más grande, que es el hermano mayor, que es long, ¿vale? Y long en inglés significa largo, bastante largo. Esto es para cuando estéis programando un sistema electrónico de una base espacial que calcule números astronómicos, jeje, podéis utilizar este tipo de variable, ¿vale? Que almacena números mucho más grandes, ¿vale? Bastante. Para calcular, yo qué sé, distancias entre sistemas o planetas, que es bastante grande la distancia. Sobre todo en metros, ¿vale? O kilómetros. ¿Qué coño? En metros, en kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, yo qué sé, long, pues almacenar números bastante grandes.
Bueno, bastante grandes. Aquí ya me he pasado. Qué grande, ¿no? El long es de 64 bits, ¿vale? Es decir, el rango es bastante alto. Una cosa a comentar sobre todo esto de los rangos y los tamaños. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo os estoy dando unos valores aproximados. Porque estos rangos y este tamaño que ocupan las variables, al fin y al cabo, el que tiene la última palabra y el que decide cuál es el tamaño de ciertos tipos de variable, no eres tú, sino la máquina virtual de Java, ¿de acuerdo? Es decir, no te puedes fiar al 100% de estos datos que te estoy dando, son datos orientativos. De hecho, en la página de Oracle viene así, ¿de acuerdo? Entonces, 2 elevado a 64. Vale, aquí me aparece un valor grande y no sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Perdonad. Y esto, ¿os habéis fijado que si quito la L del final, sale error? ¿Por qué? Ahora veréis una cosa que es de lo siguiente que vamos a hablar, de los literales, ¿de acuerdo? Hay que poner una L al final, L de long, ¿vale? Y esto pasa lo mismo con double, con float y yo creo que con nada más. Bien, y ahora vamos a avanzar al siguiente punto, que es bastante importante, los literales. ¿Qué son los literales? Bien, no os voy a dar ninguna definición compleja ni nada raro, os lo voy a explicar de una manera muy fácil. Todo lo que pongáis, ¿vale? Que sean números, ¿vale? O directamente un carácter o texto, ¿vale? Eso es un literal, es decir, esto es un literal, ¿vale? Esto, S3, es un literal. Son los valores literales que ponemos nosotros, ¿vale? Los que entendemos, los números, las letras, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante cubrir esto? Porque hay una cosita, ¿vale? Que tenemos que añadir siempre al final, ¿vale? Sobre todo cuando tratamos con este tipo de variables especiales, ¿vale? Es decir, yo si quito esta L del final, este literal es de tipo int, ¿vale? ¿Vale? O sea, como este, por ejemplo, y fijaos que en int no ponemos nada al final, ¿vale? Entonces, está intentando coger un int, ¿vale? Y te dice aquí, the literal, ¿ves? Literal, of type int is out of range. Es decir, está fuera de rango, ¿vale? Porque un int no puede tener este rango, un int es más pequeño. Pero claro, tú estás diciendo, ya, pero es que lo quiero guardar en un long. Eso tienes primero que decir al compilador, le dices, es que esto no es un int, esto es un long. Entonces, al final añades una L minúscula o una L mayúscula. Yo prefiero una mayúscula, ¿vale? Porque una L minúscula, si podéis fijaros, se parece a un 1 y a veces confunde. Entonces, mejor una L mayúscula, ¿vale? Fijaos que el error ha desaparecido. Lo mismo pasa con float, ¿vale? Fijaos que en el ejercicio, bueno, el capítulo anterior, no sé si os lo he enseñado. ¿Veis? Con float, por ejemplo, 4F, ¿vale? Si quitas la F, no pasa nada porque hace una conversión implícita otra vez, ¿vale? Coge de un int, acordaos que de un int, bueno, en este caso, ¿vale? Que no hay ninguna parte decimal, de un int a un float nunca se pierden los datos, ¿de acuerdo? Claro, pero si yo vengo aquí en el int, ¿vale? Y pongo 3F, fijaos, te dice type mismatch, cannot convert from float to int, ¿vale? Fijaos, aquí hay una cosa que te dice add cast to int. Si le dais a este botón, bueno, en Eclipse, ¿vale? Fijaos que os hace un cast automático, es decir, te convierte este float, ¿vale? Y dices tú, ¿pero qué float? No hay ningún float por ningún lado, es la F del final, ¿vale? Porque acordaos que esto es un literal float, ¿vale? Lo convierte a un int para guardarlo en un int, ¿vale? Acordaos muy bien de los literales, muy importante los literales, ¿de acuerdo? Y hay una cosa nueva, ¿vale? Nuevo, atentos, ¿vale? También los viejos programadores de Java. Esto lo han introducido en el JDK 7, ¿vale? Y que viene bastante bien. Imaginaos que queréis almacenar un número de teléfono, ¿vale? Un int, ¿vale? Teléfono, ¿vale? Y no es lo mismo almacenar un número de teléfono así, ¿vale?
que es un poquito más complicado de leer que hacerlo así, separándolo en 3 grupos. Poca gente conoce este truco porque es bastante nuevo. Y o sea, las barras bajas no influyen en nada en el funcionamiento del programa, es simplemente estético, ¿vale? Para el programador, para cuando lo vea. Es decir, cuando tú compilas esto, el compilador lo que hace es quitar estas barras bajas, ¿vale? Y todos felices, no hay ningún problema. No tienen por qué ser grupos idénticos, es decir, tú puedes decir que el primer grupo sea así, que el segundo así, ¿entiendes? Esto viene muy bien para las IDEs, ¿vale? Que tienen pues un grupo de dígitos determinado, ¿vale? Con un orden. Y bueno, esto pues apuntaoroslo. Es bastante útil, la verdad, lo de las barras bajas, ¿vale? Y también hay una cosa bastante importante, y esto va para los que son de electrónica a lo mejor, ¿vale? ¿Cómo podemos escribir valores hexadecimales directamente? Es decir, yo quiero guardar un valor hexadecimal, pues lo único que se puede hacer es añadir un 0 por, ¿vale? Y eso es una X, ¿vale? Y ya puedes añadir directamente el valor hexadecimal, ¿vale? Que quieras poner, ¿vale? En este caso, como es un byte, solo se puede poner, ¿vale? O sea, dos dígitos hexadecimales equivalen a un byte. Es decir, si yo pongo uno más o un 1 más, no funciona. Bueno, esto ya pues tenéis que cogeros y si queréis, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios y me dice, Celios, hazme un tutorial de hexadecimal y de octal y de binario porque no sé para qué se utilizan tal, pues me lo ponéis y yo encantado os hago un videotutorial de cómo funciona esto y para qué se utiliza. Y por qué se utiliza tanto y por qué es tan famoso. Vamos. También se puede escribir literales octales, ¿vale? En base 8, ¿vale? Poniendo un 0 delante, ¿vale? Es decir, ¿vale? 7, ¿vale? Pones un 0 delante y escribes el valor en octal. Y el más importante, y esto es nuevo en el JDK7, si no me equivoco, vamos, según lo que he leído yo desde Oracle, el literales binarios. Esto antes no se podía hacer, ahora lo han hecho, ¿vale? Para escribir un valor binario, ¿vale? Directamente podemos poner una 0 y una B, ¿de acuerdo? Podemos decir ya, como es un byte, hemos dicho que un byte eran 8 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos ahí nuestro valor en binario. Si añadimos uno más, parece que no dice nada. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Queremos escribir 2 en binario. 2 en binario es esto. Vamos a imprimir esto, a ver qué pasa. Fijaos, amigos míos, 2. De esta manera podemos trabajar a nivel de bits, ¿de acuerdo? Sobre todo con los operadores lógicos y todo esto, que va bastante bien. Y bueno, yo creo que ya es bastante por hoy, bastante suficiente, sobre todo. Espero que hayáis entendido ya cómo funcionan los tipos, ¿vale? Cuáles son las diferencias, estas cosas nuevas, estas 2 cositas nuevas que vienen en el JDK7, que la verdad es que son bastante útiles si trabajas, pues yo que sé, a nivel, yo que sé, a un nivel más bajo de abstracción, ¿vale? Es decir, con bits y todo esto. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y no olvidéis suscribiros, sobre todo porque la verdad es que me animáis sobre todo a seguir con estos vídeos y es la manera en la que me decís que os está gustando esta serie de tutoriales. Bueno, todavía estamos empezando, pero poco a poco ya se va avanzando. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego. Muchas gracias.